Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, sean todos bienvenido, padre. Les recordamos que estas pláticas son una serie de pláticas que tienen una que ver con la otra. Por si se han perdido alguna, están grabadas y pues si no, pues bienvenidos, padre. Bienvenido, padre. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos de inmediato, como hacemos con cada uno de estos temas, ¿verdad? Sobre los trastornos de personalidad, pues contextualizo, ¿verdad? Digo, ¿por qué lo estamos hablando y cuál es su meta? Bueno, esto empezó porque el día de Pentecostés y el domingo previo y después el domingo de Pentecostés, el tema fue precisamente Pentecostés y una de las cosas que comentamos fue precisamente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es lo que realmente nos muestra que vivimos Pentecostés. Si hay ese fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí. Y comentaba en ese momento que ese fruto del Espíritu puede ser que no lo tengamos, que no tengamos una vida en el Espíritu sin que necesariamente sea pecado. Simple y sencillamente no somos capaces de vivir la vida según el Espíritu. Y una de las cosas que lo ponen en evidencia son los llamados trastornos de personalidad. Puede ser que estén, vamos a decir, relacionados con patologías, pero no necesariamente es una patología, puede llegar a serlo. Sin embargo, cuando es un trastorno de personalidad, pues indica limitaciones que nos impiden vivir el fruto del espíritu. Por ejemplo, iniciamos con el trastorno limítrofe o trastorno límite o borderline, ¿sí? Una persona que está a la deriva de sus impulsos, ¿verdad? Dependiente de otros. Es muy difícil que ame a su prójimo. Más bien va a ser un peso para su prójimo. No puede tener dominio de sí, por ejemplo, que es un fruto del espíritu y cosas semejantes. Entonces, si nosotros tenemos algo del trastorno límite de personalidad, pues ese trastorno o esas señales son un reto para que nosotros crezcamos y podamos vivir según el espíritu, ¿verdad? O en el trastorno narcisista de la personalidad, igualmente. Si la vida según el espíritu es amor y eso es centrarse en el prójimo y el narcisista está centrado en sí mismo, pues tampoco puede hacerlo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de otro trastorno de personalidad, que es el trastorno paranoide de personalidad. Y bueno, inicio de inmediato. Eh, Aquí tanto para iniciar con un lenguaje familiar, ¿no? Vamos a decir así, común, ¿no? Paranoide es una persona que cree que todo el mundo le quiere perjudicar y por lo tanto es una persona considerada autorreferencial. Es una palabra que vamos a encontrar a lo largo de esta charla, que quiere decir que cree que todo mundo está haciendo referencia a él, a uno, ¿sí? Cree ser el centro y cree que todo mundo le quiere perjudicar, vamos a decir así. Es un trastorno muy pesado para el prójimo. O sea, convivir con una persona diagnosticada con paranoia o trastorno paranoide es una persona difícil, ¿no? Si tenemos algún familiar o algún conocido o lo que sea, es difícil. Y bueno, quisiera decir o describir eh, vamos a decir así, la forma de ser del paranoide o de quien tiene trastorno paranoide, ¿sí? Es un trastorno que se caracteriza por la desconfianza en todo mundo, no confía prácticamente en nadie. Como ya lo comentaba, la tendencia autorreferencial, es decir, se cree el centro de atención de los demás, está continuamente sospechando de los otros sin justificación, ¿verdad? Como una sospecha generalizada, ¿sí? Y tiende a guardar experiencias dolorosas, no las asimila, ¿no? Y por lo tanto es una persona sumamente resentida, alguna cosita que luego vamos a recordar o a repetir, ¿no? Entonces, esa sospecha de los demás la toma y se le suscita
con cualquier palabra que la otra persona dice, bueno, o con cualquier gesto, o incluso sin gesto, es decir, el silencio también lo interpreta mal, ¿sí? Todo lo analiza a la luz de su autorreferencialidad y en términos negativos, ¿sí? Todos quieren abusar, todos quieren agredir, aprovecharse de la persona, ¿sí? Y esto, si una persona, por ejemplo, tiene una conducta bondadosa, le atribuye dobles intenciones, o sea, le atribuye otra intención, ¿sí? Es decir, quién sabe por qué lo hará y cosas por el estilo, ¿sí? En ese sentido, bueno, también se observa que su percepción está llena de suspicacia y de recelo, es decir, de cualquier cosita, ¿verdad? Observan todas las conductas y le atribuyen, como decía, dobles intenciones. Están siempre en guardia, como esperando cualquier tipo de agresión o de hostilidad, ¿verdad? Sintiéndose víctima de las conductas dañinas de los otros. Y esto, bueno, de una manera contra toda evidencia, ¿no? Me recuerdo hace ya años que trataba a una religiosa ancianita diagnosticada de paranoia. Bueno, imposible, claro, me pidieron que hablara con ella, lo hice pues, por benevolencia, ¿verdad? Pero ahí la hermana diciendo, no, es que todo mundo y aquí en la comunidad y hasta me ponen polvos venenosos ahorita, por ejemplo, y esta vez digo, oiga, pero pues porque a mí esos polvos no me hacen nada, ¿sí? Y se quedaba así pensando, pues, no, pero sí hay polvos. Es decir, que aun cuando se le presenten cosas evidentes, de todas maneras mantiene su juicio negativo, ¿sí? Bueno, tiene una memoria fotográfica para los agravios recibidos, ya sean estos reales o supuestos, y el problema es cuando son supuestos. O sea, cuando no son reales, ¿verdad? Que está ahí observando cosas, ¿verdad? Y tiene, bueno, una grandísima incapacidad para perdonar, ¿sí? O para pasar por alto pequeños errores que otras personas pudieran tener. Ahorita pienso en uno que fue sacerdote salesiano, finalmente salió, dejó el sacerdocio, muy inteligente, curiosamente, pero con un trastorno paranoide tremendo. Cuando alguna ocasión interpretó mal a otro padre, algo que no, o sea, así le saca ahí una pistola y le dice, uy, es que te acuerdas que cuando jugábamos fútbol, que habían pasado como 50 años más o menos, que quién sabe qué hiciste, ¿verdad? Porque ambos eran buenos jugadores de fútbol cuando eran jóvenes. Y uno dice, bueno, después de tantos años, cuando hay una situación incluso paranoica, o sea, mal interpretada, trae el recuerdo de una cosa que se le queda allí, ¿sí? Entonces, digamos que el trastorno paranoide tiene también ese problema, ¿no? De tener una memoria fotográfica para interpretar, ¿verdad? Cosas que podrían ir contra ella y un grandísimo resentimiento. Quisiera volver otra vez a describir a la persona, pero con otro orden, vamos a decir así, ¿sí? Señalando tres grandes características de este trastorno, ¿no? El primero es la hostilidad, la actitud defensiva, ¿sí? Y su manía persecutoria, ¿verdad? Entonces, son las personas que continuamente ven motivos para no confiar en nadie. Qué pena. Dado que cualquier cosa que haga la otra persona es interpretada como un potencial ataque, ¿sí? O un potencial espía, ¿sí? Y esto cuando se hace muy grave, por ejemplo, aquí quisiera entonces subrayar que hay trastorno paranoide muy grave que se llama esquizofrenia paranoide, o sea, cuando la persona está teniendo todas estas actitudes de que todo el mundo lo está persiguiendo y además inventa cosas o tiene alucinaciones, vamos a decir así, e ideas delirantes, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que vea un número en la televisión y diga ese número es una clave porque nos quieren perjudicar y acá, etcétera, sí. Si ve el periódico, si ve la televisión, sí. O sea, encuentra claves por ahí, sí. O escucha cosas que serían también,
trastornos, ¿verdad? De alucinaciones, vamos a decir así, que ya es gravísimo, ¿no? Puede ser que no sea tan grave, sea una neurosis, vamos a decir así, en la cual la persona también interpreta muy mal lo que otros hacen y por lo tanto, digamos, casi cualquier cosa que otro hace, e incluso si no hace nada, ¿verdad? Si guarda silencio, ¿sí? Es un motivo, entre comillas, para creer que es atacado y por lo tanto para generar hostilidad. ¿Mm? Otra cosa es que también crea rutinas de protección, ¿sí? Es muy frecuente que la persona adopte hábitos defensivos o evasivos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, envolverse la cabeza con aluminio, con papel de aluminio, porque eso haría que los males no le llegaran, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, en el peor de los casos, es posible que crea que le están robando el pensamiento, por ejemplo, que ya estas son cosas, vamos a decir así, muy graves, ¿verdad? Y lo que comentaba también, lo que se puede llamar una rigidez cognitiva o, si se quiere, incapacidad de autocorrección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona que tiene trastorno paranoide dice, aquel me va a hacer daño y resulta que no le hace daño, no es que se convence, no es que dice, no, no era cierto, no, no, no. Me quería hacer daño, pero ahora, y encuentra una razón para explicarse por qué en este momento no funcionó su predicción, ¿m? Pero no cambia absolutamente la idea principal, ¿no? O las creencias principales, ¿sí? Entonces es defensiva y bueno, sus hábitos protectivos son esos. Ahora, si queremos nosotros ir al manual de diagnóstico de trastornos, ¿sí? Pues lo voy mencionando y generalmente se dice que si una persona tiene 4 o más de estas características, podría ser diagnosticada de paranoica, ¿sí? Entonces, la primera característica, sospecha sin base suficiente de los demás, ¿sí? O sea, sospecha que se van a aprovechar y que lo van a engañar sin bases suficientes. Segundo, preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o fidelidad de amigos, socios, etcétera. Estar casado con un paranoico o una paranoica es tremendo, ¿sí? Así la persona puede estar ahí presente para ver vigilada, pues todavía se encontrará algún indicio, ¿verdad? Para sospechar de la otra persona. Bueno, tercera, reticencia a confiar en los demás por temor, es un temor injustificado, ¿sí? A que la información que den sea utilizada en su contra. ¿Mm? Cuarto, vislumbra significados ocultos, degradantes, ¿verdad? Y amenazantes, ¿no? Quinto, alberga rencores durante mucho tiempo, que es un ejemplo que acabo de comentar. Sexto, percibe ataques a su persona o a su reputación que no son tales, ¿sí? Pero así los percibe y está dispuesto o dispuesta a contraatacar. Séptimo, sospecha repetida e injustificadamente de su pareja, ¿no? Considerando que es infiel. Esto cuando no hay indicios. Si hay indicios claros, bueno, pues también por inteligencia conviene captarlos, ¿verdad? Bueno, entonces estos serían los criterios de diagnóstico, ¿verdad? Del paranoide, ¿sí? Bueno, posibles causas. Se trata siempre de buscar algo en el pasado, ¿verdad? Y se considera que siendo todavía pequeños o pequeñas, vivieron humillaciones muy fuertes de parte de gente cercana, aquellos que debían protegerlos. Por eso es por lo que no confían ni de la gente cercana, ¿sí? Entonces se instala como una creencia
que no cambian, de que ningún ser humano es confiable. Y si los perjudicaron, gente cercana, bueno, pues lo que consideran es que toda la gente perjudica, ¿verdad? Aunque sea cercana. Nadie es confiable, ¿sí? Entonces, considera que todos los demás seres humanos son mentirosos o no sé, ¿verdad? Sí. Y bueno, esta sería, digamos así, como la principal causa. Si nosotros ahora quisiéramos ya ver por qué alguien que tiene trastorno paranoide no puede vivir la vida cristiana, el espíritu, la espiritualidad cristiana o el fruto del espíritu, es porque es muy difícil que tenga paciencia con su prójimo, que tenga benevolencia con su prójimo. Es muy difícil que viva alegre. Es una persona que está continuamente vigilando a ver qué es, sí. Muy difícil que una persona tenga dominio de sí. Y aquí diríamos que no solamente no es capaz de amar al prójimo, sino que lo agrede falsamente. Aquí vuelvo a repetir otra vez cuál es digamos, el planteamiento de nuestra reflexión. Si el fruto del espíritu es algo que se actúa, que son conductas, quien tiene un trastorno de personalidad no puede manifestar con conductas que camina según el espíritu o que vive el fruto del espíritu. Cuando se trata de trastorno paranoide, entonces esto resulta muy claro, ¿sí? El prójimo es juzgado mal, ¿sí? Es decir, en lugar de amar a su prójimo es lo contrario. La segunda aclaración que quisiera hacer, y esta la repito, quizá no lo he dicho suficientemente o con suficiente claridad, pero él ahora lo comentó. Los trastornos y las patologías en psicología no son blanco o negro, es decir, tiene la patología o no la tiene, así no es. Es una cuestión gradual, ¿sí? Se supone que a veces nosotros fallamos creyendo que otra persona nos perjudicó cuando no es cierto, ¿verdad? Puede ser. Ahí nosotros nos comportamos como un paranoide, pero digamos que no, si eso es algo que sucede por falla normal de interpretación de las conductas de los otros, pues no podemos ser diagnosticados con trastorno paranoide o con paranoia. Pero tenemos un poquito, ¿verdad? Así un poquito de eso. Lo mismo del limítrofe, por ejemplo, o del narcisista, ¿sí? Y digamos que cuando esto va haciéndose más intenso, más fuerte, más grave, pues nos vamos acercando cada vez más al trastorno. A un cierto punto, bueno, ya podemos ser diagnosticados con trastorno de personalidad y si todavía es más grave, pues con paranoia, ¿verdad? O esquizofrenia paranoide. Y así podríamos decir de todos los demás trastornos. O sea, son conductas en las cuales los seres humanos podemos fallar un poquito, pero no es considerado como enfermedad o trastorno mientras la vida no tenga en formas para eso. Este punto es importante porque si no somos diagnosticados con trastorno paranoide, no quiere decir que no tengamos ninguna de estas conductas, ¿verdad? Y el detectarlas es algo importante para poder después trabajar en lo que es el fruto del espíritu. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el grande reto que nos presentan las personas que tienen trastorno paranoide es, primero, la autorreferencialidad, es decir, que no nos creamos el centro del mundo, que es una cuestión común en la adolescencia generalmente, ¿eh? Y sobre todo que interpretamos mal al prójimo. No es nada sencillo porque tampoco hay que ser ingenuos. Tan malo es atribuirle malas intenciones a otra persona cuando no es cierto, como no darnos cuenta cuando alguien de veras tiene malas intenciones.
Entonces, no es nada sencillo y por eso una de las cosas que se nos presentan como reto es algo que vamos a llamar discernimiento, ¿no? Del cual vamos a hablar entonces en un momentito más. Entonces, aquí, digamos, lo repito, este trastorno paranoide nos dice, ok, yo tengo, gracias a estas personas, si es que yo no pertenezco a ese grupo, ¿verdad? Gracias a estas personas, algo de que examinarme. Y es eso de si yo soy mal pensado, ¿sí? O muy mal pensado, ¿sí? Porque si eso sucede, también como sucede con el paranoide, soy un peso para el prójimo. Estoy inhabilitado para amar al prójimo, para entender al prójimo. Y luego todo lo demás que tiene que ver con el amor misericordioso, ¿no? Y aquí es donde entra ese grande reto humano y cristiano que se llama discernimiento, ¿sí? ¿Qué significa discernimiento? Es la capacidad para distinguir unas cosas de otras y también es la capacidad para entender si algo es genuino o es aparente o es engañoso, ¿sí? El discernimiento es una capacidad que hay que desarrollar. ¿Sí? Entonces, como decía, tan malo es atribuirle malas intenciones al que no la tiene, como el no darnos cuenta de sí. Y es aquí donde vuelve otra vez el grandísimo reto de ser objetivos. Igualmente, vuelvo a repetir otra vez un poquito lo que en el ámbito religioso y en el ámbito psicológico a veces me encuentro, ¿verdad? Con personas que dicen que no existe la objetividad, que cada quien tiene su verdad, etcétera, ¿verdad? Bueno, si conviven con un paranoide, si conviven con una persona así que les atribuye cosas que no son ciertas, que objetivamente no son ciertas, ahí ya es más difícil decir que no existe la objetividad, ¿verdad? Porque desde el momento en el que digo que no son ciertas, quiere decir que hay datos reales u objetivos que no coinciden con lo que la otra persona dijo, ¿no? Y entonces el discernimiento tiene ese grandísimo reto. ¿Qué necesito yo para discernir y que a una persona que tiene trastorno paranoide le falta, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Primero, tener datos suficientes y hacerle caso a los datos. Había comentado ya cuando iba describiendo el trastorno paranoide, que cuando una persona tiene este problema, así uno le presente los datos reales, mantienen su creencia. ¿Sí? Es decir, los datos objetivos no cuentan. Y este es un grandísimo problema. ¿Sí? Por eso es que un grande reto, sobre todo cuando se trata de las relaciones con las demás personas, es ser lo más objetivos posible y recopilar el mayor número de datos posible. Por ejemplo, puede ser que una persona me haga algo que me perjudica un poquito y yo digo, oye, perdón, mira esto, ¿verdad? Sí, es un dato insuficiente. O sea, la conducta, si de veras me perjudico un poquito, sí, me perjudico, pero en base a esa conducta yo no puedo decir que la otra persona tiene malas intenciones o no, pero bueno, me pongo atento y recopilo los datos que están a mi alcance, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a la persona eso, veo su reacción ya es otro dato. Por ejemplo, una persona que diga, a mí qué me importa cómo te sientas, etcétera, pues ya fue un dato el que me dice esta persona, pues es perjudicial porque no piensa en el otro, no le interesa el otro. Ah, ok, entonces ya, sí. Luego sigo viendo las interacciones cuando nos encontramos otras veces, cómo trata a otras personas. Si se trata de alguien con el que se estableció una relación, como por ejemplo relación de pareja, va a tener muchos datos día tras día, ¿verdad? Y el primer paso del discernimiento es tener datos suficientes como para decir es que esta persona
no se va a corregir. No sé si es porque no puede, porque no quiere. El caso es que no se va a corregir. Y yo necesito tomar una decisión. Eso de tomar la decisión es el tercer paso del discernimiento. Entonces regresamos al primero, tener datos suficientes. El paranoide no les hace caso a los datos, ¿sí? Bueno. Segundo, entender los datos. ¿Qué quiere decir entenderlos? Que yo relaciono, mira, este con este, bueno, pero aquí contradice, me falta acá, ¿sí? La capacidad de relacionar los datos, la parte de la inteligencia y de usar la lógica. Si pasa esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que una persona recopiló datos suficientes, entendió los datos, entonces viene el tercer paso del discernimiento, que es la decisión. La decisión de continuar con esa amistad o relación o de suspenderla. El discernimiento sobre seguir como si nada o poner un alto a la otra persona en forma firme. Sí, la decisión va a brotar de que yo entienda los datos y de que yo tenga suficientes datos, ¿sí? Lo cual requiere pues un poquitito de tiempo y cosas por el estilo. Y es una cosa, como ya comentaba, que falla en el trastorno paranoide en el primer paso del discernimiento. O sea, los datos no cuentan, ¿verdad? Y bueno, entonces, si nosotros no queremos cometer los errores contra el prójimo y por lo tanto ser incapaces de vivir el fruto del espíritu, bueno, tendremos que hacer un esfuerzo, porque hay gente que no lo hace, no lo quiere hacer. Un esfuerzo por poner atención, porque voy a tomar una decisión sobre esto, ¿verdad? A los datos y esforzarme por entenderlos. En el ámbito cristiano, también aparte de este discernimiento sobre lo saludable o no saludable de una relación, es para todos los seres humanos. ¿Qué tan cristiana es mi respuesta? ¿Qué tan espiritual? ¿Qué tan evangélica es mi respuesta? Bueno, para un discernimiento, en este caso espiritual, yo necesito también entender la palabra de Dios. No solamente seleccionar algunos versículos, ¿verdad? Y tomarlos como recetas. Yo tendré que haber conocido la palabra de Dios, haberme familiarizado con la palabra de Dios, haber rezado con la palabra de Dios y poder tener suficiente conocimiento de la Sagrada Escritura como para ver cómo me ilumina la Sagrada Escritura, ¿no? Ya sabemos que nosotros podemos usar la Sagrada Escritura con un mal discernimiento, ¿no? Por ejemplo, Jesús, cuando a Jesús le presentan datos de la Sagrada Escritura, él reacciona, ¿no?, en forma o con discernimiento de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando fueron y le preguntaron sobre el divorcio. Dice, a ver, Jesús, ¿tú qué dices sobre el divorcio? ¿Es lícito o no es lícito? Porque está en la Biblia, ¿eh? Porque Moisés nos dejó esto. Le citan un texto bíblico para fundamentar lo que dicen a favor del divorcio. Y Jesús les dice, sí, pero al principio, y le cita otro texto bíblico, el del Génesis. Dice, por eso es que ese cuenta. Por lo tanto, no basta citar cualquier versículo de la Sagrada Escritura, al que cayó en las manos o que me dicen las personas que son muy fundamentalistas y se saben 20, 30 versículos y nada más, ¿sí? También el uso de la Sagrada Escritura requiere discernimiento, ¿sí? O, por ejemplo, quizá el caso más fuerte en las tentaciones de Jesús, ¿sí? Cuando el tentador lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, a ver, lánzate abajo, porque está escrito. El tentador también conoce y cita la Sagrada Escritura. La respuesta de Jesús es, no, sí, pero también está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender y citar la Sagrada Escritura para poder tomar una decisión cristiana, una decisión evangélica? Igual necesitamos
datos suficientes de la Sagrada Escritura. Conocer un versículo nada más no nos garantiza nada. Entonces, si nosotros queremos superar los juicios sin fundamento sobre el prójimo, tendremos que hacer este proceso. Primera cosita. Segunda, superar la autorreferencialidad. Decía ahorita voy a poner algún ejemplo, por si acaso la palabra sigue siendo rara, ¿no? Por ejemplo, se considera que los adolescentes son muy autorreferenciales y los niños también, ¿no? Por ejemplo, si un adolescente llega a un lugar público y dice, estaré bien, cree que todo el mundo lo está viendo. No es cierto. O cuando cometemos un error, o cuando en la calle nos tropezamos y nos caímos, o etcétera, y nos vamos todos apenados diciendo todo el mundo, no, la gente nos vio, quizá se rió o dijo pobre que se cayó, y siguen con su vida. O sea, está muy difícil que sigan las demás personas pensando en mí cuando tienen tantas cosas que hacer. Pero bueno, entender esto no siempre es sencillo, y por eso a veces no superamos la autorreferencialidad, o sea que todo es referente a mi autorreferencialidad, ¿sí? Superar eso, ¿sí? También es un grandísimo reto. Y teniendo en cuenta qué es lo que hace que una persona con trastorno paranoide sea autorreferencial, es el miedo a que le perjudiquen. No sé hasta qué punto de todos los datos que fui dando por allí resultó claro que quien tiene trastorno paranoide cree que todo mundo lo va a agredir o le va a hacer mal o lo va a engañar, ¿sí? Es el grande miedo a ser perjudicado, a ser engañado, ¿sí? A ser víctima de malas intenciones. Es mucho miedo a eso, ¿no? Para que una persona supere ese miedo, necesita dos cosas. Una ya la dijimos, pero bueno, vamos a recordarla, ¿sí? Y es el discernimiento. Es decir, porque yo voy a estar todo asustado y con las uñas así cuando tengo enfrente a una persona bondadosa, ¿verdad? Bueno, pues si yo no he ejercitado, desarrollado el discernimiento, pues voy a estar siempre con miedo, aunque no haya motivo. Por eso es que en el trastorno paranoide, pues el paranoide hace sufrir mucho a los otros y sufre mucho. ¿Por qué? Pues por no ser capaz de discernir, ¿sí? De tener en cuenta los datos objetivos, de tratar de entenderlos y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Y la segunda cosa es desarrollar habilidades, ¿no? Aquí, esto también hay muchísimas investigaciones al respecto, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene mucho miedo de lo que dirán los otros, es porque no ha desarrollado la habilidad para entender los juicios de los demás. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿sí? Los demás nos van a juzgar como pueden. Jesús, bueno, hace poco en la liturgia escuchamos que Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Dice, el discípulo no es más que el maestro, y si al maestro le llamaron Satanás, ¿qué nos dirán de los discípulos? Entonces Jesús, es Jesús, Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿sí? Fue juzgado así. ¿Sí? Entonces no podemos esperar nosotros que los demás tengan el juicio que nosotros queremos de nosotros mismos, que es otra manifestación de la autorreferencialidad. ¿Por qué juzgaron a Jesús de Satanás? ¿Por qué? Porque la inteligencia de los que hicieron ese juicio no podían soportar el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es la razón por la cual le dicen Satanás a Jesús? ¿Sí? O bajo la influencia de Satanás, ¿qué es lo que hace su inteligencia? O sea, su limitada inteligencia o su inteligencia condicionada por sus opciones, intereses, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero finalmente, el juicio tan duro hacia Jesús depende de la capacidad o incapacidad del que emite el juicio. En ese sentido, por ejemplo,
cuando nosotros todavía no entendimos que lo que otros dicen de nosotros, si no es más que juicio, si no hay otra cosa que sea peligrosa, si la hay, bueno, pues hay que protegerse, pero si es solamente eso, un recurso que hay que desarrollar es precisamente el entender la comunicación humana, ¿sí? Los seres humanos comunicamos lo que podemos. Si otra persona, bueno, más bien sigo poniendo otros ejemplos. Cuando una persona conoce muy bien un argumento, pero todo mundo cree lo contrario, y esta persona que conoce le dice a esta persona, mira, la cosa está así, esta la juzga de tonta. Es decir, la persona ignorante juzga de tonta a la persona que conoce. Sí, esto está comprobadísimo. En algún momento hablamos de este síndrome, ¿sí? El síndrome de Dunning-Kruger, que se llama, y si es el caso, después lo volvemos a retomar otra vez, ¿sí? Entonces, los demás nos juzgan o juzgan lo que nosotros hacemos, lo que podemos, lo que sabemos, nos lo juzgan con lo que saben, con lo que pueden, ¿sí? Y bueno, va por ahí. Hagan de cuenta que cuando nosotros tenemos algo de paranoides o quienes tienen problemas de paranoia, nos enseñan eso. Nos enseñan que si no desarrollamos las habilidades para entender por qué los seres humanos dicen lo que dicen, vamos a ser esclavos de eso, como es entonces el trastorno paranoide. Cuestiones como estas, por ejemplo, ¿sí? El desarrollo de capacidades es lo que nos va a permitir superar las conductas que tienen algo de paranoia. Y entonces nos va a hacer más saludables y claro que nos va a hacer más capaces para vivir el fruto del espíritu, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando una persona que ignora algo que uno conoce y que cuando uno se lo dice se sienten súper amenazados o amenazadas y le dicen a uno lo que sea, bueno, pues uno puede vivir ahí la benevolencia, ¿verdad? Es el hecho de decir, bueno, pues qué pena que le asusté. Y entonces ya podremos estar más cerca de la vivencia del fruto del Espíritu, ¿verdad? Como Jesús que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por ignorantes, no saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaban haciendo a Jesús? Pues lo que podían hacer, gente asustada, gente amenazada, sí, gente para quien Jesús era alguien que les moronaba sus cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, concluyendo, ¿verdad? Tendría que decir que, digamos, el trastorno paranoide de la personalidad nos muestra un cierto tipo de límite humano del cual es posible que no estemos libres, ¿sí? ¿Y qué consiste? En el mal juicio hacia el prójimo, errores de juicio, y peor cuando mantenemos ese juicio sin inquietarnos por recopilar datos, por entender los datos, es decir, sin molestarnos en discernir y también sin molestarnos en crecer, porque una persona ha crecido, que ha desarrollado capacidades de discernimiento y otras cosas gratificantes en la vida, difícilmente va a caer en estos juicios negativos y sin fundamento para con el prójimo. Es un grandísimo reto. También, de paso, decimos, un grandísimo reto cuando uno vive con alguien que tiene señales de este tipo, digamos, relativamente pronunciadas, ¿verdad? Bueno, yo aquí me detengo y pues nos disponemos aquí a ver si hay reacciones, etcétera, ¿verdad? De quienes están presentes o de conferencias anteriores, ¿verdad? Sí, padre, mire, voy a leer primero las de aquí de hoy y ahorita regreso a las de otros días. Ivette dice, el Papa Francisco insiste mucho en que evitemos la autorreferencialidad. Esto también denota una espiritualidad paranoica, una persona enferma del cuerpo y del alma, lo cita en Evangelii Gaudium.
Sí, la autorreferencialidad es algo muy común, lo he existido ahorita por la paranoia, pero por ejemplo el trastorno narcisista también es muy autorreferencial. Hay otros que, o sea, es un común denominador casi de todo, pero en algunos es muchísimo más fuerte. El trastorno antisocial, sí, también, ¿verdad? La autorreferencialidad. Sí, y eso pues nos impide salir de nosotros mismos, amar al prójimo, sí, así es. Muy bien, no sé. Gracias, padre. Dice también Ivette, si el paranoico dice, yo tengo otros datos, ¿es esto una evasiva para no discernir objetivamente? Sí, claro, claro. O sea, se basa en sus propios datos que son dependientes de sus miedos, de su desconfianza, claro, de todos los seres humanos. Así es, sí, sí. Ujú. Gracias, padre. Marcela Ortiz dice, buenas noches, padre. Muchas gracias y firmes en tomar decisiones para alejarnos de personas narcisistas o paranoides con discernimiento. ¿Cómo crear esas habilidades? ¿Cuál es el síndrome de Kruger? El síndrome de Dunning-Kruger, sí. Este, posiblemente, bueno, lo voy a narrar. Son dos apellidos. Dunning es un apellido y Kruger es otro apellido de dos psicólogos estadounidenses que ganaron el Premio Nobel de Psicología en 1999 y que verificaron cómo una persona que empieza a conocer un poquito de algo, ¿sí? Y cree que ya conoce mucho, entonces ignora muchas cosas y ignora que ignora. O sea, claro, el síndrome de Dunning-Kruger es decir, una persona ignorante, o sea, que no ha estudiado cosas y luego habla de eso que no ha estudiado, pero cree saber, ¿sí? Ignora muchas cosas y además ignora que las ignora. Es un problema, ¿sí? Ese es el síndrome Dunning-Kruger, ¿sí? Un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando una persona tiene enormes faltas de ortografía, ¿verdad? No estudió ortografía, bueno, muy respetable en su trabajo manual, pero sí, esa persona ignora la ortografía e ignora que ignora la ortografía. O sea, porque ¿cómo puedes saber que la ignora si no la conoces, verdad? El síndrome de Dunning-Kruger es ese, ¿sí? En, en el aspecto religioso, esto es muy frecuente, ¿no? Que personas muy fundamentalistas y bueno, es, es dificilísimo que estas personas entiendan su ignorancia, porque al ignorar que ignoran, descalifican cosas que uno dice, bueno, de veras, si no fuera porque entiendo que ignoran, ¿verdad? Pues descalifican cosas fundamentales, ¿no? En fin, bueno, pero entonces Danny Kruger es el síndrome de quien sabe un poquito de algo y ya cree que sabe. Entonces, no sabe, perdón, no sabe muchas cosas y no sabe que no las sabe. Ese es el síndrome de Danny Kruger. Ujú. Gracias, padre. De hecho, precisamente Laura Herrera dice, ese síndrome se resume en no sabe que no sabe. Así es, perfecto, muy Laura bien, también claro. dice, cada vez nos percatamos más de la importancia y del gran valor de la objetividad para tener una personalidad madura y más feliz. Así es, ujú. Muy Aide bien. Rodríguez dice, buenas noches, padre. Buenas noches. Y voy a pasar tenemos varios comentarios en en nuestro canal de YouTube. Voy a empezar con las pláticas más actuales y luego voy a pasar a las anteriores. Dice, mi esposo es narcisista, ya hizo daño a mis hijas y ahora sigue con mis nietas. ¿Qué hacer? Aquí se requiere, vamos a llamar así, inteligencia social para cerrarle los espacios, ¿sí? Aquí habría que ver, no sé dónde vivan sus nietas o lo que sea, pero si no viven, o sea, ahí con él para que no la lleven, no la lleven sí, con el abuelo, vamos a decir así, ¿sí? Situaciones como esta, ¿sí? Y otras como no tratar de salvarlo de su narcisista, es decir, hay personas que hacen el ridículo en público ya tratando de... No, no le tape nada. O sea,
el narcisista tiene mucho de Dunning-Kruger a propósito, ¿sí? Entonces aquí lo que diría es cuáles son los espacios en los que se mueve, cuáles son las actividades en las que el narcisista tiene alcance para perjudicar. Ahí es donde se tiene que modificar. Sí, aquí requiere naturalmente pues un análisis de cada situación, ¿verdad? Aquí en este caso, por ejemplo, de los nietos. Si no viven ahí con el abuelo, pues no lo visiten con frecuencia y cuando lo visitan, pues que estén adultos ahí, ¿verdad? Que no los dejen solos o no sé, pero por ahí van un poco las indicaciones. Muchas gracias, padre. Marlene Sierra dice, o sea, precisamente del trastorno narcisista, o sea, no creo que Dios premie un ser de eso así por así, o sea, a una persona siendo así, así por así, un ser narcisista así por así, así se No, entiende. no, claro que no, claro que no. Y el narcisista, como otros, su ancianidad o su vejez es bastante feita. O sea, ni Dios lo premia ni la vida tampoco. Exactamente. Yesenia, no, ella fue, sí, Yesenia Villarreal dice, muchas gracias, padre, porque nos ayuda a entender. Bueno, este otro comentario no tiene, espérame, padre, no tiene nombre. Dice, muchas gracias, padre, porque me enseña mucho sus pláticas, me ayuda a conocerme a mí misma. Qué bueno. Alguien llamado, así se llama en YouTube, Motiver. Muchas gracias por la exposición clara del tema y por el esfuerzo de darlo a conocer. Nos permite entender cada día. Me interesaría saber cómo el pensamiento mágico afecta nuestra espiritualidad. No. Diría que la espiritualidad cristiana exige mucho pensamiento crítico, ¿sí? Porque sin pensamiento crítico no somos responsables. Es decir, cuando yo quiero responder a los retos de mi vida, a los retos de la caridad y cosas por el estilo, si yo no tengo pensamiento crítico, es posible que dañe, ¿sí? O sea, sí, como algunas cosas que se dicen muy mágicamente, ¿verdad? Porque la oración es un diálogo con Dios, pero no es una recetita. Entonces, que diga, pues mira, nomás reza y ya, ¿sí? Ese es pensamiento mágico. Dios nunca dijo eso y bueno, entonces, el pensamiento mágico puede ser muy perjudicial, ¿sí? Exactamente porque parte de ideas sin base en la realidad. ¿Sí? Y lo que nosotros nos vamos a enfrentar es con la realidad, ¿sí? Entonces, es muy importante entender la realidad y para ello entonces es el pensamiento crítico y el pensamiento mágico nos deja sin armas para afrontar la realidad, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Anita, sí, espérame tantito, padre. Anita Working, así se llama. Sufrí abuso del narcisista, yo creo, durante 11 años. Me dedicaba a él exclusivamente. Me descartó hace 3 meses y sabiendo mi situación económica tan precaria, no trajo ni una barra de pan. Mi coche lo usaba siempre para ir a trabajar y cuando me abandonó fui a pasar la ITV, no sé qué es eso, y estaba de pena. Me costó casi 400 euros arreglarlo. Me dejó destrozada y pensé en el suicidio porque al mes tenía un examen para el que estuve preparándome casi 4 años, estudiando casi todo el día, llevando además la casa, la compra, la limpieza, gestionar recibos, preparando comida para su trabajo, planchando y cosiendo su uniforme. Me encargaba de gestionar cualquier arreglo de la casa, etcétera. Y justo hace 4 días antes del examen me descartó por mail. Además era mi cumpleaños. Mi familia quedó devastada, pues su imagen era impecable, pero lo que no sabían era lo que yo sufría cada día en la intimidad. Sí, bueno, a ver, gracias por el testimonio y lo que nos dice es que hay que detectarlo a tiempo, ¿verdad? Es decir, es un testimonio muy valioso. Agradezco y valoro muchísimo este testimonio y es una ayuda, ¿verdad? Es una ayuda para decir, bueno, después de unos meses, ¿verdad? Como que ya se tienen los datos suficientes, que es el discernimiento, ¿verdad? Y luego el entendimiento de los datos, ¿sí?
Y en efecto, es muy riesgoso tratar de contentar a un narcisista a ver si se arreglan las cosas. Eso es sumamente riesgoso. Y bueno, a ver si más adelante eh, tomamos el tema del maltrato verbal y abuso emocional, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, padre. Roberto Rodríguez dice, digo, voy a ver si puedo expresar lo que quiere decir. Dice, ustedes se pasan el día entero criticando al prójimo. ¿Quiénes sois vosotros? Hay que escuchar las dos partes. Las dos partes. Hay más mujeres narcisistas que hombres. Lo que pasa, los hombres callan y ellas inyectan veneno. No sé si él entendió como que estaba hablando de puros hombres. Sí, 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 claro. No sé a quién se refiere a ustedes, ¿verdad? O sea, sí, dice ustedes se pasan todo el día. Bueno, pues no sé si observe todo el día a ustedes. Es que realmente no sé quiénes sean ustedes, ¿verdad? No sé si se refiere a las mujeres o no sé si el contexto lo pudiera hacer, ¿verdad? Bueno, pues dejo el comentario ahí. No es muy clara los sujetos y objetos y bueno, dejamos pues el comentario. Digo, muy apropiado el tema de hoy precisamente, padre, que se sintió afectado. Ok, Eh, muy bien. alguien que se llama LoveTubers, no sé cómo, no sé si sea, dice, muy acertados todos sus videos, padre. Este es como cómo tratar a personas con trastornos de personalidad. Si yo tengo una madre narcisista que me ha maldecido toda la vida. Ya no vivo con ella y soy madre soltera. Me gustaría muchísimo que algún día toque este tema. He sido su chivo expiatorio. No me ha ido bien en ningún aspecto de mi vida. ¿Qué tanto poder ejerce en mí sus maldiciones? Porque aunque estoy en contacto cero, lo sigue haciendo y las personas que me conocen me lo hacen saber. Es decir, me las manda a través de sus conocidos. Creo en Dios. Ahora estoy en una depresión y me gustaría una orientación de usted. He buscado muchos videos, pero no encuentro solución. Gracias. Que Dios lo bendiga. Sí, bueno, las maldiciones de su madre no tienen ningún efecto. El efecto que pudieran tener es el que usted crea, ¿sí? Eso no, una persona con problemas como los tiene su mamá, ¿verdad? Lo que ella expresa, pues expresa sus problemas. Ya lo comentaba anteriormente. Quizá en algún momento podamos hablar de la brujería famosa y esas cosas que mucha gente habla con mucho miedo, ¿verdad? No, yo les puedo contar experiencias de enfrentamiento con brujas y brujos, incluso en un programa de radio hace unos 30 años en la ciudad de Guadalajara. Pues estuve en la cabina con 4 brujas, señoras brujas, ¿verdad? Y su maestro, el maestro de las brujas, ¿no? Y bueno, es fácil desmontar eso, ¿sí? Una persona que dice, yo te voy a hacer esto y lo demás allá, espera que le haga efecto, ¿verdad? Que usted le crea. Pero si usted tiene los recursos, pues eso, no. Entonces, primera cosita, no le hace ningún efecto, ¿sí? Las maldiciones de la señora, de la mamá, son palabras que salen de sus cuerdas bucales de alguien muy enojada, ¿verdad? Víctima del enojo y víctima del enojo, literalmente, y por lo tanto son fruto de carencias, no son poderosas, son fruto de carencias. Lo podría decir de otro modo, está expresando sus debilidades, ¿sí? Su frustración, ¿verdad? Y qué bueno que usted ya no está allí con ella. Ojalá que vea que tiene, gracias a Dios, recursos para sacar adelante a su hijita, hijito o hijitos, o como sea, ¿verdad? Si es madre soltera. Y tiene muchas cosas que Dios le ha dado y yo creo que puede seguir adelante y nadie tiene poder, ningún ser humano tiene poder sobre usted, lo tiene Dios y Dios le ha dado su dignidad que nadie le puede quitar, ¿verdad? Y muchas capacidades, ¿sí? Si es de que no le hace nada. Y con respecto a la depresión, creo que ya tratamos el trastorno depresivo, ¿sí?
lo podemos volver a tratar otra vez, claro, o algún otro aspecto de la depresión o de la tristeza o del desánimo, ¿verdad? Ya no tanto el trastorno, sino también esas cosas de la vida que hacen como que uno sienta que es difícil seguir adelante. Eso está claro que sí lo podemos tratar, pero le digo muy claramente, o sea, una madre así, lo que está expresando con todo lo que le manda es debilidad. Más cosas le manda a su madre, más ridículo hace su madre, ¿sí? Es decir, más manifiesta su frustración. Ese es literal. ¿Mm? Gracias, padre. Ivette dice, razón, religión. Nos ofrece Don Bosco un antídoto contra la autorreferencialidad. Los superescrupulosos recaen en esa categoría. Sí, aunque los escrupulosos recaen un poquito más en el obsesivo compulsivo. Ujú. Sí, pero sí también, pero sobre todo en el obsesivo compulsivo. Ujú. Gracias, padre. Fátima Rizo, en el proceso de demencia senil es muy frecuente que estén culpando a la familia y cuidadores inmediatos de que están robando sus pertenencias. ¿Cómo ayudarles? No hay modo, bueno, ayudarles es aguantar eso. O sea, a ver, aquí, si le están solucionando cosas a la persona con el dinero, pues déjesela de solucionar. Ah, no, pues no, no te tomo el dinero ya. O sea, a ver, tú hazlo solo, ¿verdad? Si eso es muy cruel, la otra opción es decir, pues lo estoy haciendo por tu bien, piensa lo que quieras, ¿verdad? Que es lo que comentaba hace un momento sobre los juicios de los otros, ¿no? Ujú. Gracias, padre. Marichuy Herrera dice, buenas noches, muchas gracias. Y hay un comentario sobre la nueva era desde el proceso de conversión del padre Verlaine de Narro Bruna. Dice, buenas tardes, padre. Le escribo porque considero que está en un gran error, aunque no he leído el libro que usted está comentando, pero sí he visto el video que usted también está comentando y hay errores en su comentario del video. El mismo padre entrevistado en el video dice, el yoga como lo practicábamos hacia parte de una gran liturgia. Si bien él deja claro que el yoga no es satanismo, también deja claro que el hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto en el cual trabajan. Entonces nosotros en nuestras tradiciones hablaremos de demonios. También el padre dice, todo eso estaba entre comillas, padre. También el padre dice que en una ocasión escuchó que lo llamaron por su nombre mientras estaba habiendo una sanación y que el grupo cristero esotérico, no cristiano como usted lo llama, le dijeron, es evidente que tú no puedes ejercer poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Y casi al final del video, el mismo padre dice que estos supuestos ángeles sanadores blasfemaron de la Eucaristía. Usted dice que el Padre no dice esto, lo cual es errado. Le pregunto, Padre, ¿usted cree en demonios y ángeles? Si usted hace yoga, sería bueno que aprenda los orígenes de esta y mejor haga estiramientos naturales del cuerpo y no poses de otras religiones. Bueno, primera cosa que siento es que no haya leído el libro. El libro es muchísimo más preciso, no tiene los comentarios que hace el video ni las traducciones que hacen del francés, ¿verdad? Entonces es una pena, ojalá conociera el libro en el cual está escrito, está todo, son más, casi 300 páginas, son 260. Yo me dediqué a leerlo de pe a pa. En la plática que di sobre eso, puse textos bien precisos en los que el padre Verlaine dice eso, lo dice bien, el padre Verlaine es un científico, fue un científico, y dice claramente, dice, no hay ninguna evidencia, lo dice, yo presenté la página, presenté ese asunto, el video me parece muy manejado, lo dije, porque es un video de 20 y tantos minutos. O sea, la selección de cosas así es mucha, pero bueno, si no quiere leer el libro, pues bueno, le respeto su decisión, pero me apena que desconozca muchísimo material. Y dice claramente, no hay ninguna evidencia de fuerzas ocultas, salvo
lo que dicen los que practican fuerzas ocultas. Sí, yo digo, está bien así, ¿sí? Bueno, entonces, sí, me repitió casi todo lo que dice el video, pero le digo, es un video de 20 y tantos minutos y el libro es muchísimo más completo. Existen preguntas muy agudas en el libro, ¿verdad? Que se le hacen al padre Berlán, ¿sí? La segunda cosita, ya he comentado que no practico el yoga ni me interesa. Hay 13 videos sobre este asunto. No lo practico ni me interesa. Lo que me interesa es evidenciar las mentiras, ¿sí? Esta es una cosa que, las mentiras que dicen los conferencistas, ¿sí? Y los manejos que hace el video, precisamente, ¿sí? En base a datos presentados literalmente en las conferencias, no es una sola, ¿sí? Y también una de las cosas que faltan en el video es por qué el padre Berlán se fue con ese gurú y que es mucho más completo que lo que dice el video. Pero entonces una cosa muy importante que, bueno, esta recomendación que me hace que no tiene caso, ¿verdad? Porque no me interesa. Pues me parece que da un poco la idea de que se entiende de lo que digo, ¿no? Pero bueno, las personas que han podido seguir todo, ¿sí? En las primeras conferencias señalaba, ¿sí? O sea, no me interesa ninguna de estas cosas. Lo que me interesa es que nuestro pueblo cristiano no sea engañado. ¿Sí? Y por eso he presentado textos, ¿verdad? Muchísimo más allá de videos. Lo de la experiencia del padre Berlán es muchísimo más rica que la selección, ¿sí? De cosas, ¿verdad? En un video, ¿verdad? Que yo lo comenté un poquito ahí con algunas personas, ¿verdad? Cómo dice una cosita el padre Berlán y luego quien comenta le añade, o sea, le añade una cosa que no es cierta, ¿verdad? Pero bueno, si lo puede ver, bien. Si no, no hay problema. Yo ya estoy pensando ya hay un pequeño grupo de personas que están un poquito desconcertadas en esto y vamos a hacer un taller, ¿verdad? De ir viendo lo que realmente dice el magisterio de la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo que le diría. Bueno, si considera que es suficiente con el video en el cual se interfieren comentarios que modifican un poquito las cosas, bueno, mis respetos, pero yo le digo que aparte de conocer los documentos de la iglesia, de pe a pa el documento Jesucristo, Portador del agua de la vida, de pe a pa el libro del padre Berlán, 260 páginas aproximadamente, hay esto, no me interesa el yoga, nunca hablé a favor del yoga, puede revisar los 13 o 14, a ver en qué momento, ya lo había comentado con otra persona, en qué momento hablé, si hay una sola intervención en la que yo haya dicho algo a favor del yoga, ¿sí? O sea, es una cosa interesante que a pesar de que esto no sucede en ninguno de los videos ni me interesa, haya gente que entienda que estoy haciendo eso, o sea, es una cosa que conviene corregir, ¿no? En la escucha. No, lo que me parece indignante es que se digan cosas que no son ciertas, o sea, que digan que la iglesia dice cosas que no son ciertas, y eso está cotejado con los textos, ¿sí? Fue un intento con mucho interés, mucho tiempo de estar escuchando lo que dicen los conferencistas, que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? Mucho tiempo en ver los documentos, mucho tiempo en leer una y otra vez el libro del padre Bernard, ¿sí? Y bueno, entonces entiendo que si ven un video que tiene sus comentarios y todo, lo entiendo. Pero lo que le puedo comentar es esto, ¿sí? Entonces, bueno, no comento más y pues lo siento, ¿verdad? Entonces, nada Gracias, más. padre. Laura pregunta cómo titularon ese programa. En un momento más te lo comparto, Laura, está en YouTube. Juanita Pinedo dice, ¿tienen las personas las personas seguirle la corriente a las personas paranoicas? ¿Qué debemos hacer ante las agresiones verbales de las personas paranoicas cuando uno vive con estas personas?
Sí, no hay recetas, pero bueno, sí, yo creo que puede haber algunos, indicios. Yo lo que haría con una persona paranoica ya que de veras cansa, ¿verdad? O sea, que está diciendo, no, es que tú, etcétera, etcétera. Bueno, pues no te me acerques, diría, pues, o sea, si tú dices eso, no te me acerques, ¿verdad? Sí. Que tú, sacaste copia de mi llave, porque conozco este tipo de casos de mi cuarto, ¿verdad? Pues saca otra, saca otra copia, ¿sí? Pues, o sea, sí, no sé si me entienden que es un poquito dar el avión o un poquito el hecho de decir es inútil tratar de que entiendas, ¿verdad? O que me dejes de juzgar mal, pues cuídate, ¿verdad? Pues cuídate de mí. Más o menos eso sería lo que comentaría. Ujú. Muchas gracias, padre. Creo que hasta el momento ya son todos los comentarios. Agradecemos mucho a todos los que nos han hecho comentarios y los invitamos a regresar a ver algunas de las pláticas porque así como lo comentaba el padre, ya él ha tomado varios temas y algunos de estos temas muy profundamente. Entonces los invitamos a verlos y si aún siguen teniendo preguntas o comentarios, con muchísimo gusto se las hacemos llegar al padre y el padre nos dirá cómo vamos a ir avanzando en esto. Muchísimas Muy gracias bien. por todo. Al Gracias. contrario, no, con muchísimo gusto y bueno, seguimos tratando de favorecer la reflexión y el pensamiento, ¿verdad? Muy bien. De Pues hecho, de lo que gracias. comentaba ahorita el padre, hay precisamente un video exclusivo de cómo se entiende cuando las personas hablan, qué es lo que se entiende, por qué se entiende. Entonces, que el padre tardó, o sea, es un video muy didáctico, entonces que también los invitamos a verlo precisamente por esto que dice el padre, que a veces se entiende una cosa y a veces otras cosas. Pero bueno, Muy bien. Ivette Muy dice bien. muchas gracias y Laura Herrera, muchas gracias. Gracias a Sí, todos. gracias igualmente, gracias y que tengan buenas noches. Sí, Gracias gracias. igualmente, padre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.